Muy queridos hermanos, estamos llegando a la recta final del año litúrgico. Dios mediante el próximo domingo estaremos celebrando ya la solemnidad de Cristo Rey, con lo que terminamos el año litúrgico. Es por eso que en estos últimos domingos del año litúrgico la palabra de Dios nos viene invitando a que reflexionemos sobre esos discursos que Jesús nos presenta en su Evangelio sobre el final de los tiempos. Ya decíamos hace 8 días, nadie sabe ni el día ni la hora. Y por eso la llamada que se nos hace una vez más hoy es a que nos preparemos. ¿Y qué mejor manera de prepararnos que vivir cada día de nuestra vida en ese amor de Dios? Vivir en ese temor de Dios que no se traduce en una actitud de miedo por concebir a un Dios castigador, exigente, duro, como lo escuchamos en el Evangelio, ¿verdad? De el tercer hombre que por miedo enterró los talentos que recibió y no los hizo producir, y más bien se quedó con esa imagen de un Dios duro, de un Dios exigente, de un Dios que quiere cosechar lo que no ha plantado y recoger lo que no ha sembrado. A eso nos lleva el miedo por pensar que Dios es castigador, que Dios es exigente, a no ser productivos y más bien a ocuparnos de nuestra vida y a hacer las cosas solamente pensando en nosotros. El temor de Dios, fíjense, es esa reverencia que le tenemos a Dios por ese amor que nos tiene. Quienes tememos a Dios, más bien pensamos que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es bondad y que está con nosotros en todos los momentos, aún en los momentos más difíciles, cuando pareciera que no está presente entre nosotros, allí está con cada uno de nosotros. El temor de Dios, por lo tanto, nos lleva a ser obedientes a su voluntad. El temor de Dios nos lleva más bien a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y así como Él confía en nosotros y así como Él nos confía los talentos que nos da a cada uno según nuestras capacidades para que los pongamos al servicio de su reino, así también nosotros ponemos nuestra confianza en Él y con esa confianza en Él trabajamos en favor de su reino. Es el mismo Dios el que nos ayuda en los trabajos que hacemos en favor de su reino, pero no solo confiando en nosotros mismos, sino confiando en su voluntad, confiando en su palabra. Me viene a la mente ese texto maravilloso de los discípulos que estaban todos tristes, desanimados, porque toda la noche habían pescado y no consiguieron nada. Y cuando Jesús llega, los anima y les dice: muchachos, ¿qué no han pescado nada? Nada. Echen las redes de este lado, échenlas. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos trabajado, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. ¿Y qué cantidad de peces consiguieron? ¿Verdad? Una pesca abundante. ¿Por qué? Porque quien teme a Dios, confía en Dios y hace su servicio y realiza sus trabajos confiando en Dios, poniendo su confianza en Dios. Y yo creo que esto es lo que nos invita a nosotros esta palabra hoy.
tanto el primero como el segundo, que recibieron 5 millones y el otro 2 millones, confiando en Dios, los pusieron a trabajar, los hicieron producir. Y con qué gusto y con qué alegría, cuando regresa el señor que les dio ese encargo y les pide cuentas, pues ellos le dicen: Señor, aquí están los 5 millones que me diste y aquí están otros 5 que con ellos he ganado. Se lleva el calificativo, ¿verdad?, de siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en lo pequeño, se te confiarán cosas mayores. Entra a formar parte de la alegría de tu Señor. Los dos que correspondieron a esa confianza que les dio el Señor en hacer producir sus talentos, fíjense, se llevan esa bendición de siervos buenos, de siervos fieles, y sobre todo ese premio de entrar a tomar parte de la alegría de su Señor. No así el miedoso, que no confió, no así del miedoso que se quedó con esa imagen de un Dios duro, exigente, castigador, que quería cosechar lo que no sembró. O sea, el miedo que nos lleva a veces a ser más egoístas, más individualistas y a ser personas que solamente procuran lo suyo, pero se olvidan de los demás, hasta de Dios. Por eso dice el Salmo: dichoso el que teme al Señor. Le irá bien, será dichoso. ¿Por qué? Porque pone su confianza, pone su esperanza en Dios. Y confiando en Dios, realiza sus trabajos, realiza sus servicios, haciendo producir los talentos que recibe en favor del reino de Dios. Y por eso también en la oración colecta, qué bonita oración, porque en esa oración le pedimos a Dios que nos conceda alegrarnos siempre en su servicio. Lo más hermoso es servir. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida como cristianos, el servicio. Por eso le debemos pedir al Señor, alegrarnos en su servicio. Y es que, como sigue la oración, la más profunda y verdadera alegría está en servir al Señor. Para eso son los dones que Dios nos da, para ponerlos al servicio de su reino, para servir al Señor. Y servimos al Señor cuando servimos a nuestros hermanos. Ya lo hemos venido reflexionando en estos días. Servir es amar. Servir al hermano es amarle a él, pero también servir al hermano es amar a Dios. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre en tu servicio y que lo hagamos desde esa fe, desde ese temor a ti. Queridos hermanos, pidámosle pues al Señor en esta pandemia. Ciertamente, pues en muchos de nosotros ha generado miedo, tenemos miedo, y el miedo nos lleva a encerrarnos, el miedo nos lleva a ocultarnos, el miedo nos lleva a distanciarnos de todo, de los demás. Pero además dicen los que saben de esta materia, el miedo nos baja nuestras defensas. Y entonces, pues nos baja las defensas y más pronto nos puede afectar este virus, ¿verdad? Entonces,
no tengamos miedo, que el miedo no nos domine. Tengamos esa confianza en Dios. Vivamos más bien en ese temor de Dios, confiando en Él, poniendo nuestra esperanza en Él y sirviendo con alegría, poniendo al servicio de los demás lo que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa nos da Dios? Pues bienes materiales, ¿verdad? ¿Qué cosa nos da Dios? Cualidades, habilidades, capacidades. A nosotros como cristianos, ¿qué cosa nos da Dios? El don de la fe, el don del evangelio, el don de sus sacramentos. Ojalá que nosotros, por miedo, no hagamos lo que el tercero y los enterremos y los escondamos y no los hagamos producir. Que el Señor suscite en nosotros esa fe, esa confianza en Él y en esa alegría de servirle para que así esa fe, ese evangelio y esos sacramentos en su iglesia los vivamos para servir al reino, los hagamos producir en ese servicio a los demás. La fe que yo he recibido, ¿cómo la estoy viviendo? Pues hay que vivirla comunicándola a los demás, propagándola, porque la fe que no se propaga, se apaga. El evangelio que yo recibo, ¿cómo lo estoy anunciando a los demás? ¿Cómo lo estoy testimoniando a los demás? ¿Realmente ha sido una buena nueva de salvación para mí? ¿Cómo llevo esa buena nueva de salvación a los demás? Los sacramentos, principalmente la Eucaristía, realmente es el alimento espiritual de mi fe, realmente es mi fortaleza, realmente es esa vivencia de encontrarme con Jesús que me invita a ese banquete de su reino. ¿Cómo vivo yo la Eucaristía? ¿Vivo de la Eucaristía? La Eucaristía me impulsa a ser más entregado en mi servicio en bien de los demás. Hago de mi vida esa entrega que hizo Jesús en su pasión y en su muerte para darnos vida en abundancia. Yo también entrego mi vida sirviendo a los demás. Es decir, la Eucaristía que celebro aquí se prolonga en mi vida de servicio a los demás. Eso es lo que Dios quiere que hagamos producir esos dones, esos talentos que Él nos da, para que así también a nosotros nos diga: qué hermoso, siervo bueno y fiel, entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Y no que se nos diga lo contrario: qué tristeza, siervo perezoso, siervo infiel, arrójenlo a las tinieblas. Qué tristeza. Hermanos, pidámosle pues al Señor que nuestra alegría sea el servicio a su Rey y que lo que Él nos ha dado lo hagamos fructificar en favor de su reino y en bien de nuestros hermanos.